Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Muy buenas tardes con la audiencia de Agenda País 4.0, Ecotel TV Radio y Ecotel en la ciudad de Loja. Es un agrado cerrar esta primera temporada con una persona que en realidad es un líder de opinión, un referente empresarial, un referente académico en nuestro país y obviamente una voz autorizada para tratar un tema como el que queremos proponer el día de hoy y ya como cierre de esta temporada de Agenda País 4.0 que le hemos venido llevando desde el mes de julio de este año. Inicialmente queríamos hacerlo solamente 3 meses, pero ya ven que estamos llegando a mediados de diciembre y con 23 programas grabados, con 35 invitados, y eso muestra en realidad la acogida que ha tenido la audiencia y un poco el sentido de darle a esta propuesta técnica para soportar las decisiones políticas. No solamente en este momento que se vienen elecciones, sino a mediano y largo plazo. Ese es el tema que queremos proponer el día de hoy con Kurt Fremd, que es actualmente el rector de la Universidad del Pacífico, quien ha sido un importante asesor e implementador de proyectos de transformación en el Estado, un empresario destacado, muy reconocido, y obviamente alguien que tiene una experiencia fantástica en lo que es el mundo empresarial, en lo que es el mundo público-privado, y una formación también como PhD. Yo creo que es uno de los primeros PhD del Ecuador y en química, y haber sido asistente del Premio Nobel de Química en el año de 1969. Para mí es grato tener aquí a Kurt y finalmente decirles nuevamente de que este es el programa de cierre. Esperemos que sea del agrado de ustedes. Vamos a un corte comercial y regresamos con Kurt para hablar el tema de reinventando el país. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Kurt, muy buenas tardes, bienvenido al programa, y te insisto, para mí es un honor, un privilegio tenerte acá. Tú has sido un seguidor virtual de los programas, siempre has estado atento a nuestra promoción, siempre has estado atento a los temas que hemos venido propuesto, y como tú ves, el interés de este programa es subir los estándares desde la parte técnica para que se tomen mejores decisiones políticas y hayan mejores la gestión política acá. Por lo tanto, este programa de Reinventar el País en lo estratégico, en lo primer lugar, ¿cómo nos reubicamos geopolíticamente en este momento? Que hay mucha transformación, no solamente por el tema del COVID, pero también que siempre hay estas conformaciones de grandes bloques mundiales en donde van de la mano el desarrollo económico, el tema del desarrollo tecnológico. Y tú conoces muy bien el tema de telecomunicaciones, por ahí hablamos del 5G y algunas otras en este momento. Y la otra pregunta, ¿por qué seguimos a la saga de las economías a nivel latinoamericano? Siendo un país rico, siendo un país que en los años 70 teníamos un Producto Interno Bruto per cápita superior que a otros países que hoy nos superan largamente. ¿Por qué nos hemos quedado un poco atrás en esta parte? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Rodrigo, por la invitación a este
valioso programa que analiza todo el entorno nacional y cómo progresar, cómo llevar adelante el país. Yo creo que este programa ha sido culturizante para todos los asistentes a tu programa, porque hay facetas del quehacer y que convivir nacional tratado en ello, y es en realidad cómo encontrar una acción, cómo encontrar una salida a este laberinto. Lamentablemente creo que nos hemos encontrado enquistados en un laberinto de lo que llamo el círculo vicioso. Ahí podría, y es cómo procurar el programa. Lo que me he dado cuenta es que trae a invitados que dicen, bueno, ¿y cómo salimos de este círculo vicioso para entrar en un círculo virtuoso? ¿Cómo poder lograr que el país cambie, que el país haga algo distinto? Bueno, un poco para empezar a responder tu pregunta, y como nuevamente gracias por la invitación, es en realidad lo que Albert Einstein dijo: si las cosas siempre se hacen iguales, ¿cómo se puede esperar resultados distintos? Y uno de los problemas que con eso yo diría, empecemos por el tema de institucionalidad y gobernanza. Este país ha perdido la brújula, por lo menos de esta última década, y yo creo que ya viene desde un tiempo mucho más atrás, pues 2 décadas, podemos que el país, con raras excepciones, perdió la brújula y en realidad en ese círculo vicioso, ¿no? El tema de pérdida de valores, tema de corrupción, tema de malas conductas, malas prácticas, y así en realidad no lo hacemos un país atractivo para que la gente desarrolle nuevos proyectos, que haga inversión, que dé nuevas iniciativas. Y hoy día lo que hablamos de cultura e industria 4, en realidad son nuevas actividades económicas que se van a los países que lo hacen atractivo. Incluso dentro de los países atractivos, tú ves que países que se llaman República Democrática de Vietnam, es a donde van las inversiones, porque le dan credibilidad y confianza de las reglas de juego se mantienen inalteradas y se respetan los contratos y las maneras de manejar. Aquí se ha perdido el respeto por lo que es la palabra, se ha perdido el respeto por lo que es un contrato, y se ha perdido el respeto por toda la clase de valores que llama lo que es el convivir y la decencia humana. Perfecto, tú haces un llamado mucho a la conducta, de cierta manera, y obviamente es un tema de la sociedad ha ingerido los valores no están bien asentados en nosotros, por lo tanto la institucionalidad sigue siendo frágil, y esto creo que podemos decir que tal vez me atrevo a decir que a lo mejor el gobierno del doctor Borja fue uno de los más institucionalizados, de cierta manera, pero de ahí hemos venido de tumbo en tumbo. Pero el tema político ahora, a una reorganización, a una visión internacional, ¿cómo nos insertamos en estos momentos? Unos llaman a hacerlo a través de los acuerdos comerciales, ¿sí? de los bloques que se están formando, las disputas mundiales entre Estados Unidos, Europa versus China. Ayer estuvimos en una charla empresarial de la PEC y mencionaban claramente cómo tenemos echando. Lamentablemente Ecuador está en uno ni el otro lado, y con acuerdos comerciales que recién se los está tomando creo que unos 12 o 15 años atrás. Ese es el mecanismo. ¿Cómo nos enganchamos al mundo? Porque este mundo es globalizado y ya no es dentro. Me quitaste la palabra, justamente en la respuesta es
es un mundo globalizado, tenemos que reconocer que este mundo es globalizado, interconectado, y esa interconexión es 24/7 en todos los ámbitos de la vida. Y justamente ahí es donde desde los años 80, los finales de los años 80, he venido pregonando la apertura al mundo, mucho antes de que se hable de la palabra globalización. Incluso con Pablo Lucio Paredes y Fabián Corral publicamos en el año 92 un libro que fue Apuntes hacia la modernidad, donde estamos hablando y volviendo a hablar de los mismos temas que estamos tratando ahora después de un cuarto de siglo. O sea, el tema es que no hemos ido hacia el mundo virtuoso, sino hacia el mundo vicioso. O sea, y salir de eso es de las personas. Por eso en la introducción hablé de conducta humana, porque no es tema de tecnología. La tecnología viene, la tecnología se adquiere, la tecnología simplemente va donde está la confianza, donde hay la credibilidad y hay la performance y hay el factor humano que puede responder a eso. Los ecuatorianos que pueden responder a esos desafíos están trabajando en las actividades de desarrollo en el mundo, o están desde aquí trabajando ya remotamente, o están en otro lado del mundo donde ellos tienen los empleos y los trabajos porque el país no les ha brindado la oportunidad de poder hacerlo en su propio terruño. O sea que en realidad yo siempre me refiero al tema de conducta humana. El tema de que, por ejemplo, al final del gobierno pasado se rechazó y se dejó sin validez todos los acuerdos de protección de inversión recíproca, hizo un daño terrible porque sin esa protección los inversionistas van a los países donde existen las reglas de protección. Sin el tema de arbitrajes internacionales, los inversionistas van a donde se respeta el valor del dinero y hay los arbitrajes internacionales. No se puede tener el respeto en un país donde la prensa internacional dice se amañan los fallos de las cortes y de los jueces, donde la justicia dice está en manos del Ejecutivo. O sea, es conducta humana lo básico si queremos cambiar y queremos progresar para aprovechar de lo que es la cuarta revolución industrial, que es una oportunidad para todo el mundo, no es solo para los países avanzados, es para nosotros con toda la producción agrícola, entrar en tecnología agrícola, entrar en tecnologías de biotecnología, pero aquí tú coges una planta y te puedes ir preso por haber atentado contra la naturaleza y la vida de la naturaleza, porque si quieres estudiarla en una universidad, estás dañando el medio ambiente. No, hay que culturizarse para saber en qué aprovechamos los productos químicos que pueden tener las plantas. Sabemos que la gran mayoría de las medicinas del mundo salen de la naturaleza y de hecho, por ejemplo, la medicina china tradicional solo utiliza productos de la naturaleza y aquí lo llaman parte del patrimonio cultural, ancestral, y entonces quiere decir que porque es ancestral no podemos aprovechar y entrar ni con los ancestrales ni con los no ancestrales en la cuarta tecnología de lo que es la biotecnología, por ejemplo. Es un absurdo. O sea, tenemos que ver el comportamiento humano nuevamente para que esto funcione. Si no, estamos simplemente hablando de palabras, poniendo enunciados bonitos. El día de ayer di una conferencia sobre lo que es tecnologías disruptivas en la Universidad de Azuay por el 50 aniversario. Y claro, podemos hablar mucho de tecnología, pero si nos olvidamos que en este tema de tu programa es el factor político, es el factor de necesidad de otras conductas para tener otros resultados. Perdón que me reitere en eso, pero creo que ahí es donde está la solución a los problemas. Y cuando tú tienes unas elecciones presidenciales donde todavía no pueden hacer el padrón electoral para que lo impriman, eso es la noticia de la mañana, porque hay fallos de la Corte que todavía pueden demorar 47 días, o sea, pasadas las elecciones prácticamente, para poder imprimir los papeles de elecciones.
Estamos viviendo un país de los absurdos. Claro, mira, en realidad uno cuando quiere hablar de cosas grandes, de cosas a mediano y largo plazo, siempre van a los detalles, a las coyunturas y estas cosas que realmente para muchos otros países, por ejemplo, en uno que yo vengo trabajando últimamente en Chile, prácticamente están superados. Entonces, no hay tema de cierta manera de tratarlos, pero aquí parece que es una cuestión, ¿no? De quién, de tira y afloja, quién tiene el poder, sino de cosas elementales, hasta cosas conceptuales, muchas veces de sentido común. Precisamente hablábamos en el programa anterior de que ni siquiera hay papeleta electoral ya cuando debería haberse empezado, digamos, a tener ya claridad sobre esta ruta que son los temas electorales y básicamente el tema de la asamblea y el tema del presidente. Pero en fin, ese es nuestro país y muchas veces uno dice, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo lo hemos pasado? La gente afuera, cada vez cuando se arman estos shows, dice, pero oye, Rodrigo, estas cosas, ¿cómo se los entiende aquí? Ni por idea. Pero hemos sobrevivido y hemos pasado. Parece que allí tenemos, y no solamente un tema de resiliencia, sino también tenemos ya un tema de aceptación, de conformidad, cosa que también creo que llama la atención la conducta, porque no somos reactivos a cosas como estas, cosas que son imperdonables. Ahora, Kurt, ¿cómo vamos imaginando una hoja de ruta con dos elementos centrales, claves? El uno es obviamente una profunda crisis económica que la arrastramos desde hace mucho tiempo. Empleo caído desde el 2015 para acá. Se decía que antes del COVID habían como 5 millones de desempleados, que ahora han subido un millón adicional. Eso estamos hablando de la mitad de la población económicamente activa o de un tercio de la población en general del país, con situaciones de endeudamiento grave que tenemos. Y encima de esto, el tema del COVID que ha golpeado mucho a la industria y a la actividad en general. Obviamente que eso es así. Esto es un retroceso para todo el mundo. Ya el ministro de Finanzas dijo que en este año habría una contracción del 9%, relativamente poco para otros países que están sufriendo 13, 12% de contracción. ¿Cómo eso, Kurt, serviría para darle un impulso a la economía, darle un impulso a la actividad en general para estos próximos años que se nos vienen encima y que serán durísimos? Bueno, justamente tocaste el punto clave para cómo salir de la crisis, cómo en los próximos años debemos hacer. Primero, yo diría, el primer paso de aquí en adelante a muy corto plazo es poner un voto racional. El voto que nos garantice que vamos a tener empleo. El día que el voto que garantice que voy a poder ganarme el pan de cada día. No el voto que te dice de dónde me van a dar $400 a los 5 millones de ecuatorianos, $400 mensuales, porque esos 4.000 millones de dólares que se va a dar, o 2.500 millones de dólares, si es a la mitad de la población que se va a dar eso, no los hay, no los existen y nadie te dice de dónde te los va a dar y te los van a dar en dólares que no podemos imprimir, virtuales, para comprar comida virtual y morirte de hambre virtualmente. O sea, un poquito es importante que a todo nivel el voto se dé por alguien que le ofrezca creación de empleo, la creación de oportunidad, la estabilidad, porque si no, no se puede. Además, tenemos que cambiar nuestras conductas de los sindicatos y de todo eso, porque no es defender el puesto del que tiene el puesto de trabajo, es crear el puesto de trabajo para el que no tiene empleo, y eso se vienen cada año 200 o 250 mil personas nuevas que se agregan a esa lista
de gente que busca oportunidad de empleo. El mayor desempleo está entre los 20 y los 30 años, justamente de la gente joven que tiene que hacer el resto de su vida, trabajar y producir para poder subsistir y vivir y crear familias y seguir creando país. Entonces, sigue siendo un factor de conducta humana y no de tecnología ni de otra cosa, y eso quiere decir confianza. Entonces, yo para los próximos 3 meses, yo me reservo simplemente el comentario: hay que votar por el que nos puede dar la oportunidad de creación de empleo, de estabilidad y de avisorar cómo planificar un futuro ordenado. Los países que crecen, los países que se desarrollan, no son los planes que tienen planes de cómo sobrevivimos del año 2021. Son los países que están diciendo qué es lo que vamos a hacer entre el año 2050 y 2070. Y eso tienes a Japón, China, Europa, que están viendo esos años, ya ni siquiera se fijan 2030. El 2030 está a la puerta de la esquina y vamos a seguir con el mismo discurso que estamos en este momento en el 2030 si no hacemos las cosas distintas. Eso estoy de acuerdo contigo, Kurt. Para mí, el próximo gobierno o los 2 próximos gobiernos son de transición, efectivamente, de planificación y de visión. O sea, arreglarnos como tocaría salir de una crisis, que eso es así, pero tener la visión ya de aquí a 50 años, por lo menos, que creo que han sido países que han surgido. Y yo creo que aquí hay capacidades para hacerlo eso. O sea, yo siento que sí somos capaces de hacerlo, pero insisto, obviamente, este factor que tú dices, el factor humano, que yo lo denomino las élites, que muchas veces no te dejan pasar este tipo porque vienen con intereses más cortoplacistas y obviamente de tintes personales. Eso es una parte. Ahora, lo que viene ordenándose, lo que viene con esta visión de mundo, esta disrupción tecnológica, cambios en el comportamiento, cambios en las estructuras de las empresas. Obviamente seguimos viendo las necesidades de financiamiento que el país no tiene, por lo que tú dices, la confianza para que hayan inversiones, para atraer inversión extranjera, que aquí no lo tenemos. Una confianza profunda y un rol protagónico del empresariado, del sector público, porque del sector privado, porque el sector público definitivamente no lo tiene, además está mal configurado. Aquí es un sector, el gobierno, el Estado es hacedor de cosas que no correspondería un rol exclusivamente de control y de regulación. ¿Cómo le ves ya ahí la parte empresarial, el rol que debemos jugar los privados, básicamente, para tener este país adelante? Somos capaces de liderar. El rol de los privados es un rol dinámico, es un rol de ocupar espacios que no son del quehacer del sector público. Y tú lo has dicho muy claramente ahorita. Hay varios espacios que es obligación y responsabilidad del sector público. Es el tema de brindar salud, de brindar una administración, de brindar la educación, de brindar la seguridad y defensa del territorio ecuatoriano. En el resto de los ámbitos puede participar el sector privado, que debe cumplir una función, responsabilidad empresarial y responsabilidad social. Por ejemplo, ahora se busca lo que son las alianzas públicas privadas, alianzas estratégicas o algo, y hay fondos de inversión que buscan venir en esas empresas, las grandes empresas constructoras con los fondos de inversión. Lo que sobra es plata en el mundo. Plata existe, pero tiene que ir con reglas claras. Por ejemplo, Quito, hablamos de la contaminación, de contaminación y de decontaminación, y somos los que contaminamos todo el río Esmeralda y todo el océano Pacífico en lo que sale de la cuenca de Esmeraldas, porque toda esa contaminación no nace en Esmeraldas ni nace en Santo Domingo, nace en la zona del cantón Quito, del cantón Mejía, de los valles circundantes a la hoya de Quito, porque por ahí el río Guayabamba es la que lleva toda la basura cada vez que jalamos del inodoro,
y una planta de tratamiento de agua, que es la responsabilidad nuestra, es construir eso, y la construcción de Mandarayacu lo único que acrecentó el problema que se da en forma permanente desde el punto de vista de tirar un inodoro en Quito. Perdóname la expresión, pero no hay otra mejor, que eso es como nosotros hablamos de respeto a la naturaleza y cómo nos comportamos con respecto a la naturaleza. Cuando la solución hay los estudios, hay todo, ¿por qué no se construye la planta de tratamiento de agua de Vindobona? Quito no tiene los fondos, y ahora menos, ni siquiera se pone a funcionar el metro, que es importante, pero son obras importantes y vitales para Quito y para el bienestar del norte del país. Entonces, ahí podemos decir, bueno, hay una inversión de más de 1.000 millones que puede ser inversión privada, y eso se va pagando con una tarifa. Estamos los quiteños y todos los de los valles circundantes dispuestos a pagar, por cada metro cúbico de agua que tenemos que tratar, no sé cuánto cueste, pero pagar centavos del metro cúbico y litro. Por eso no queremos pagar, que eso lo pague la cuenta a otra gente, la gente de Esmeraldas, que son las que vienen tienen el problema de la contaminación. Y eso viene con todas las conductas humanas que tienes a lo largo y ancho del país. La cuenta que lo pague otro. En el Cantón Cuenca estás hablando de que vamos a hacer una encuesta, un referéndum para ver si debe o no debe haber minería, cuando todos son unos hipócritas, y lo digo con esa palabra, porque sí les gusta tener el celular, el televisor y todas las doras a mano, y todas esas son producidas con materiales extractivos, porque todos son plástico y metales. Pero cuando se les tiene que preguntar como quinta pregunta o como sexta pregunta de ese referéndum, señores, ¿ustedes están dispuestos a pagar la cuenta de la demanda internacional que va a tener el Ecuador el rato que a la gente que ha estado 20 años trabajando en desarrollo de un proyecto minero le demande al Ecuador sus daños y pérdidas? ¿Qué te van a decir? No, que pague todo el Ecuador porque nosotros decidimos que queremos tener aguas pristinas y todo, y está bien. Ellos tienen que cuidar que se hagan las cosas bien hechas, porque sí se las puede tener, porque la hipocresía, como lo dije, está en, no, hagan el hueco en otro lado, dañen Australia, dañen Rusia, dañen Estados Unidos, dañen Canadá, o dañen a Colombia o Perú, para que nosotros seamos las vírgenes del paseo. No puede ser. Esas son las conductas que evitan que venga la inversión en un sector tan importante como la minería, porque lo tenemos en todos los Andes, desde Colombia hasta Chile, que la minería es uno de los grandes ingresos y en forma permanente, y el mundo necesita de la actividad extractiva con responsabilidad social empresarial, que solo lo traen las grandes empresas. Estamos apoyando a lo que es la minería ilegal, porque esa sí puede lucrar en donde le dé la gana. Entonces tenemos que son nuevamente patrones de conducta de la sociedad. Y eso es por demagogia política o lo que sea. Sí tenemos maneras de entrar. Todo el tema de economía circular, economía de entorno de no contaminante y todo, necesita de metales preciosos, necesita de otro tipo de materiales que son todos de la industria extractiva, y estamos rechazando en forma absurda la posibilidad de participar en eso, que da además empleo en zonas de subempleo y desempleo del país, y que obliga a esa gente a migrar hacia las ciudades para ser gente marginal de las ciudades. Entonces, ahí estamos viendo la realidad de queremos o no queremos hacer un país distinto. Bien, esa cosa tiene que solucionarse donde se genera, y eso es clave, porque muchas veces, obviamente, ya el tema del consumidor final, y hablaste de la economía circular, que perfectamente se tiene que empezar ya haciendo proyectos con economía circular, ya no esperar el tema del reciclaje, que eso fue ya un tema ya del pasado, de las décadas anteriores, pero ahora estamos hablando precisamente de economía circular.
Hablaste de minería también, que es muy importante. Y ahí, para engancharnos con ese tema, Kurt, se nos va a terminar el petróleo y pronto. Y obviamente tenemos que volver la mirada a alguna parte. Muchos dicen la agroindustria, este país siempre ha sido agroindustrial, este país es minero, como tú lo acabas de mencionar perfectamente, toda la beta minera que existe en el Ecuador, y por eso se están desarrollando los proyectos tanto en el suroriente, como también ya vienen en el noroccidente, también vienen los nuevos proyectos. Además de la minería, ¿qué otros sectores tú les ves con factibilidad en donde es básicamente lo primero, es generación de empleo, o sea, inversión y generación de empleo? Yo creo que con esos dos elementos, si tenemos esa visión, y yo, bueno, y que apoyen las políticas públicas, indudablemente, porque ahí estamos en casos de la agroindustria, en caso, por ejemplo, del cannabis, en donde tenemos un proyecto nosotros, en donde ya empiezan a haber contradicciones entre un ministerio y el otro, cuando es un tema nacional liderado por la gente del gobierno, pero ya empiezan a haber contradicciones y eso también crea incertidumbre. O sea, como alguien decía, la tramitología significa corrupción, o sea, ya implica meterse a la corrupción. ¿Cuál es tu visión ahí de los elementos claves para apalancar el desarrollo de este país? ¿En dónde nos debemos enfocar para que las inversiones vengan? Y luego, si quieres, hablamos de lo que tú lo conoces muy bien, el capital humano, desde la universidad o desde en general con la educación. A ver, el tema que tú tocaste, donde hay empleo y oportunidades en todo lado, es justamente en el sector agroindustrial. El sector agroindustrial del Ecuador, por excelencia, es un sector exportador, es el principal exportador después del petróleo, e incluso con la pesca, que se viene a menos por el tema de la flota china, pero eso es capítulo de otro andar. Ellos pescan en aguas internacionales, pero es la conducta nacional la que está haciendo que nuestras flotas no puedan estar pescando, porque nosotros tenemos la facultad del mar, donde estamos muy cercanos a todo lo que en ese, porque no es facultad de ciencias marinas, sino ciencias marítimas, y conversamos con los operadores, con todo eso. Y, por ejemplo, el otro día estaba la gente de la facultad, decano con otra gente, por un proyecto que estamos haciendo para encontrar la clientela, justamente para haciendo un levantamiento de qué es lo que tienen que ellos aprender, qué es lo que necesitan como educación. Y nos contestaban de una empresa pesquera que en realidad esta época no hay el atún, por ejemplo, en el Ecuador. O sea, a pesar de que somos uno de los grandes exportadores, y que ellos tienen 6 barcos, y de los cuales 4 están pescando en Polinesia porque no hay suficiente atún aquí, solo tienen 2 barcos acá, pescando en el Ecuador. Y es una empresa que está radicada aquí en la península. Entonces tú tienes que la gente sí busca soluciones, y si habría todo el apoyo y toda la credibilidad, también nosotros podríamos duplicar nuestras exportaciones productivas. Esto me hace pensar, por ejemplo, en Corea del Sur, que todas sus exportaciones de derivados de petróleo es mayor que toda la exportación del conjunto de exportaciones del Ecuador, no solo petroleras, sino del conjunto de colección de productos. Ellos exportan en derivados, o sea, industria petroquímica y todo eso. Y Corea del Sur no tiene un pozo de petróleo ni produce nada. Entonces, todo es valor agregado. No hablemos de Singapur, el centro de refinación más grande de Asia, que no tiene nada. Tiene un país del tamaño del Cantón Quito y tiene un PIB casi 4 veces el del Ecuador. Y todo es función de servicios y de políticas y de conductas, porque ese sitio era tan pobre que ni siquiera Malasia lo quiso anexar a Malasia en los años 50, sino que lo dijo: ustedes sean país aparte. Entonces tenemos que revisar lo que es la historia y la conducta humana y ver cómo ellos hicieron las buenas prácticas del mundo
para nosotros poder no liderarlas, pero por lo menos imitar las buenas prácticas del mundo. Vietnam, un país destruido en los años 70, 60, 70 por la guerra, cuando se unifica bajo un régimen comunista, y hoy día todo el mundo quiere ir a invertir allá porque le da mejores oportunidades que lo que está dándole China, y mejor confianza, y la gente que está saliendo con las empresas de China, por muchas otras razones, no solo el COVID, están yendo a Indonesia y a Vietnam. Entonces tenemos que coger las buenas prácticas. No estoy hablando de Israel, otro país pobre que no tiene nada y es exportador de tecnología a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen nada en el suelo y es un mayor exportador de agroindustria que el Ecuador. Y Holanda lo mismo, países mucho más pequeños que Ecuador, con estaciones de invierno que les dura 3, 4 meses, y lo que produce es, tú conoces bien esa materia, produce en haciendas de 10 pisos de altura sus flores bajo invernadero. Y aquí seguimos debatiendo el tema del CBD cuando Colombia ya está exportando a muchos lados del mundo los derivados de CBD. Y aquí no sabemos ni por dónde entra el agua al coco, cuando en realidad sí lo podíamos hacer y que crear una nueva actividad industrial productiva para el sector agroindustrial. Entonces hay muchos factores, muchos ejemplos. Yo estuve metido en el negocio de la quinoa y la quinoa ha ido creciendo, pero no somos un país que deberíamos ser, porque tenemos los páramos donde podríamos producir mucho más y exportar a un producto que hoy, cuando empecé yo en esa actividad, era titánico tratar de exportar un contenedor, y hoy día el mundo entero lo está consumiendo porque han pasado a que es la mejor proteína vegetal, que tiene la misma distribución o mejor distribución de aminoácidos que la gran mayoría, mejor que la soya, con los aminoácidos limitantes, y puede sustituir a la leche incluso. Entonces, tenemos todo un factor de alternativas y opciones para hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Muy bien, Kurt, muy bien. Y en esta parte final de lo que yo digo, ya hemos tratado el tema un poquito financiero, el tema operativo, que tú lo dices perfectamente. Ahora, el tema del capital humano acá en el país, que tú haces referencia siempre al tema de las conductas. El capital humano obviamente viene un tema de formación y tema de valores, hablándolo en temas muy generales. ¿Cómo en este momento la universidad, que solamente fue para la universidad una gran transformación, lo que se hizo, más que transformación, una exigencia que se hizo en los años anteriores con los temas de acreditación y que creo que llevaron a un proceso de formalización de la educación y que obviamente yo creo que se está quedando solamente en la formación de docentes con nuevos títulos de cuarto nivel. Pero allí el rol de investigación, el rol de desarrollo, por un lado, y por otro el rol de formación terminal, aunque es el iceberg nada más la universidad. ¿Cómo juega un papel ya importante en el desarrollo de este país a futuro? A ver, voy a tocar el tema, pero desde otro punto de vista que te voy a contestar. Y sobre eso incluso estoy escribiendo un libro que lo he terminado y que ahora está en revisión justamente para su publicación. Porque para mí el problema no es el factor humano. Creo que el Ecuador tiene gente maravillosa, gente capaz, gente emprendedora. De hecho, el Ecuador es uno de los países que más emprendimientos tiene, pero no tiene la guía adecuada para que esos emprendimientos tengan éxito y se conviertan en lo que llaman hoy día los famosos unicornios. Pero Ecuador tiene gente maravillosa, mucha gente maravillosa ha salido del Ecuador, porque yo digo, cada persona que entra y se va de Horizonte y llega a Europa o a Estados Unidos es un emprendedor, porque emprende un viaje a lo desconocido porque su país no le ha dado la oportunidad. O sea, son gente valiente. Estamos perdiendo a esos emprendedores que salen de la provincia, que salen del campo incluso, porque son gente valiente que quiere desafiar y encontrar su ruta, su norte y su nueva ubicación. Y lo que me llama la atención ahí, para empezar en esto,
es que nadie quiere ir a Cuba, nadie quiere ir a Venezuela, nadie quiere ir a donde se practican los países socialistas que existen alrededor de la región, sino que quieren ir al norte, a Estados Unidos, a Europa. ¿Por qué? Porque la inclinación es yo quiero trabajar y yo quiero hacer de mi vida y de mi derecho algo como hombre libre. No quiero ser un pordiosero del Estado que viva de la mendicidad del Estado. Y esa es una cultura que estos últimos 10, 12, 15 años está introducida incluso en los textos escolares. Entonces, esto ahora ya para dar respuesta a la pregunta y a la inquietud que tú me diste, es aquí lo que tenemos que cambiar es de la educación desde la básica hasta la secundaria. Porque algo como dije en la conferencia de ayer, las universidades solo pueden hacer lo que pueden hacer con materia prima óptima. Entonces, la educación tiene que cambiar cogiendo los mejores modelos que hoy día son Singapur, son Finlandia, son China, especialmente Shanghai, no todo China, sino Shanghai, y hay buenas prácticas de Israel, Holanda, los países escandinavos en general, donde se tiene un cambio en el proceso educativo que sea acorde con lo que es Industria 4. Eso es la preparación que se necesita para tener para la gente joven, y es un proceso que no es 1 año, 2 años. El proceso rápido y acelerado que yo propongo demora mínimo 15 años para poder hacer con los recursos que uno tiene disponibles, porque no puede hacer la magia de la noche a la mañana, sino te tiene que empezar por pre-kinder, kinder, y ir gradualmente un año a año transformando hacia adelante. Mientras tanto, tenemos que introducir la educación STEM, o STEAM, como llaman ahora, porque es una A de artes también y humanidades, y ética, que hay que introducir como un nuevo factor de conducta humana para que podamos tener la materia prima en las universidades y no tener que reentrenar las carencias y los vacíos que se dejaron de escuela. Yo tengo un hijo que estuvo el año pasado en el Technion, ahora está en Monterrey, que era uno de los mejores alumnos de matemáticas en uno de los mejores colegios de aquí, y pasó sufriendo en matemáticas. Y él decía, mis compañeros de Europa, de Estados Unidos o algo, sufren, los israelíes sufren menos, y los únicos que dicen high school math son los chinos, que se reía porque dicen eso no les demora sino 5 minutos hacer todas las respuestas y sacar 100. Entonces, y es un estudiante que ahorita está en el TEC y tiene 99 sobre 100. O sea, yo te digo, esa es la diferencia de escala y de inferencia de valores en esa materia, pero él, claro, no siguió allá, no porque no pudo seguir, sino porque prácticamente dijo, papá, aquí yo no quiero ser un geek investigador, sino yo quiero crear emprendimientos, negocios, y creo que aquí en este lado, yendo al TEC, tengo una de las mejores oportunidades, porque son de los mejores creadores de emprendimiento en la región, en América. Así que eso es un poquito la comparación, y yo creo que aquí hay gente de mucha capacidad, muy buenos, incluso muy buenos investigadores que hacen trabajos a nivel mundial. Los niveles de publicaciones que hoy día ha incrementado la academia ecuatoriana en los papers, en el primer cuadril y todo eso, es impresionante. Pero, y hay que pensar que es más impresionante porque no tienen los recursos para poder hacerlo. O sea, es puro masa cerebral, puro trabajo y esfuerzo propio de la gente. Y lo que tenemos que hacer es trabajar, por ejemplo, en febrero invitaron a un grupo de rectores a la India, que tuve la suerte, el privilegio de estar entre ellos, y vimos que la India también dice, a pesar de que es el segundo país más poblado y tiene un instituto como el India Institute of Technology, donde tiene una universidad, un laboratorio, un centro de nanotecnología nuevo que vale más de $200 millones. Y este centro de nanotecnología desarrolló un software
para toda la India, para decir, muy bien, vamos a hacer inventario de todo el equipamiento de todas las universidades y sector público que hay para que cualquier persona, o sea, investigador de cualquier sitio que trabaje, pueda usar en tiempos libres esos equipos, y no es que sea solo del investigador de tal universidad o de tal instituto o de tal laboratorio, que esos recursos nacionales deben aprovecharse en su maximización para todo el mundo y no comprar 5 máquinas de lo mismo para hacer lo mismo, sino usarlo 24/7. Entonces son esas optimizaciones que se necesita hacer y esa mayor flexibilidad y libertad. Yo, por ejemplo, ahora hemos pasado todo el tema de acreditación, y es muy necesario y muy importante el control de acreditación y los centros de acreditación, pero hay maneras interesantes de hacerlo. Lo que tiene que hacer el Ecuador es valorar los centros de acreditación internacional más reconocidos del mundo, porque esos son los estándares que tenemos que llegar para crear los empleos y el aprovechamiento de la industria 4 que queremos hacerlo, y no tener todo un equipo de acreditadores de aquí, contratados pares internacionales, sino tú te acreditas donde tú quieres para tu nivel de universidad, pero a niveles internacionales, de reconocimiento internacional, y aquí simplemente hacemos controles y valoraciones de lo mismo, para saber que eso se está cumpliendo. Hay como hacer cosas mucho más eficientes, más fáciles y con menos recursos de los que estamos utilizando. Lo que pasa es que a todo lo ancho y largo del país, algo que tú sabes que he venido insistiendo desde los años 90, hay que reducir la burocracia, porque cuando hay exceso de burocracia, lo único que tienen que hacer es justificar con más trámites su existencia de su escritorio. Y eso es un tema porque es la pesada mochila que carga el empresario cuando quiere hacer alguna actividad. Y estos últimos 10 años de ese tipo de regulaciones, uno tenía más que pasar leyendo regulaciones y aprendiendo que haciendo los negocios. Muy bien, coincido y me tomo de estas dos partes porque tuve la experiencia de trabajar en la Politécnica Nacional durante el periodo de acreditación del año 2013 y luego pasé al CEACES y vi más o menos el segundo proceso que era de acreditaciones, y efectivamente coincido contigo en mucho. O sea, en primer lugar, el tema de investigación no solamente la formación de los doctores, sino también los instrumentos, las herramientas, los recursos que son fondos concursables y son las redes de investigación a nivel internacional a las cuales que hay que insertarse. Es muy cierto también que uno tiene que tener ya esa visión global, es decir, ¿contra quién compites acá? O sea, yo creo que ahí hay que salir un poco de esas falsas competencias criollas, de esta manera, sino que ya ver afuera, o sea, decir, yo estoy compitiendo con profesionales de afuera, eso es algo esencial, pero sin embargo creo que, bueno, sirvió por lo menos para eso, para aperturarse a criterios y a estándares internacionales, porque los estándares locales definitivamente no pueden ser suficientes o pueden ser la base, pero realmente se está compitiendo para afuera. Muy bien, Kurt, finalmente, en esta parte, ¿cómo lanzamos al país? O sea, ¿cuál es el desafío ya? Como bien decíamos, este país tiene que desafiarse a 50 años con un reto, con un importante liderazgo de las élites, no solamente del presidente de la República, porque aquí creemos que el Estado y el presidente es efectivamente quien lo hace todo, sino en general las élites políticas, las élites empresariales, las élites de esos mismos sindicatos que tú mencionas, o llamémoslas de las comunidades, de la sociedad. ¿Cómo lanzamos un desafío para que de aquí a unos 30 o 50 años seamos un país que todos queremos ver? O sea, a lo mejor nosotros no estemos presentes ya, pero que queremos verlo bajo nuevas formas de vivir, como se nos vienen los millennials, los centennials, pero con una nueva forma de vivir siendo un país tan rico. Coincido contigo, o sea, que a un profesional ecuatoriano
con un mes o con unos 2 meses de aprendizaje, no le pide favor a ningún profesional de algún otro país como Chile, como Colombia, que tienen una estructura mejor en la parte de formación, en la parte académica. Pero ese desafío, otros le llaman causa, y esas causas se las está viendo. Una causa es el cuidado del medio ambiente, otra causa es el feminismo, otra causa es obviamente este tema de la corrupción. Pero ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es la causa que debemos seguir nosotros en estos próximos años para tener ya un país desarrollado? Que este país es muy rico y que somos muy capaces para hacerlo. A ver, Rodrigo, en esa parte yo creo que es un trabajo de prospectiva. Hay que hacer un trabajo profundo de prospectiva, que tú sabes que es en realidad el análisis de escenarios. Y eso hay que coger, como tú dices, hay que coger a gente de todos los espectros de ámbito político, no simplemente del interés puntual de los 17 inscritos a candidato a presidencia de la República, porque aquí se ha perdido la institucionalidad. Entonces yo creo que hay sectores, muchos sectores muy valiosos que deben unirse en decir qué país queremos, cómo queremos este país. Yo quise el año anterior organizar un evento como parte de programación de la universidad que se llamaba el River 2020. Estaba programado para octubre del año pasado y River es el sector iberoamericano de estudios prospectivos del programa del milenio de Naciones Unidas. Entonces, habíamos invitado prácticamente a los líderes del pensamiento prospectivo de toda la región, desde México hasta Argentina, Chile y España, que iban a asistir a este evento, pero como hubo todo ese tema de los eventos de octubre del año pasado, se canceló. Luego quisimos hacerlo a River 2021 para ver si seguíamos, y fue programado para abril, pero yo en enero ya vi que el tema, tuve mi análisis prospectivo sobre el tema del COVID que ya venía dándose de ahí, y en realidad lo cancelé ya definitivamente y no se ha dado porque abril hubiera sido un desastre imposible de hacerlo. Así que no se dio eso, pero justamente lo pensábamos hacer en la ciudad de Guayaquil porque yo quería elevar justamente este nivel de discusión, de opinión, y íbamos a tener ellos haciendo sus reuniones, pero también una gran reunión que incluía a tema de educadores, a tema de investigadores, a tema de empresarios, que quería yo hacer en el evento para concientizar de que en el Ecuador se tiene que hacer ese tipo de estudios de análisis prospectivos en las áreas que se identifican. No tenemos que encontrar todas las áreas del país para eso, pero a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer con el sector industrial? ¿Qué queremos hacer con el sector de vivienda, donde hay escasez de vivienda para mucha gente? ¿Qué queremos hacer con el sector de empleo? ¿Qué queremos hacer con el sector de la salud? ¿Qué queremos hacer con el sector de la seguridad? Y 2, 3 sectores más, sector energético, porque obviamente es importante el tema energético. Todo el mundo se mueve solo con energía y este país es privilegiado en eso para poder hacer energías limpias, que hoy día estamos hablando de que la economía tiene que pasarse toda a energías limpias, y ahí hay muchos desafíos y muchas posibilidades muy grandes. Si nos quedan unos minutos, me gustaría tocar ese tema, pero así podemos identificar 15, 16, 17 o 20 temas y dejarlo puntual en eso, no seguir abriendo el abanico y decir, esto es como queremos ver al país en el 2030, 2040, 50, 60, y hacia eso debemos hacer. Eso es lo que hacen los otros países, independiente de quién es el sector político que gobierna el país, pero el país tiene una línea trazada, y es como tú, si voy por la Avenida Colón o voy por la Avenida González Suárez o por la 10 de agosto, pero sé que tengo que llegar a Lichimbía, a la meta allá arriba, no importa por dónde vas, pero eso es
una cosa el día a día, el quehacer del manejo de los políticos, pero sabemos que la meta es llegar allá a la cumbre de haber cumplido con las etapas para el desarrollo del país. Entonces, yo creo que eso es un poquito lo que tenemos que hacer y hay gente muy capaz aquí que puede participar en eso y hay gente muy internacional que nos puede colaborar y apoyar en eso. Y los organismos internacionales, estoy seguro que también si el país quiere hacer un estudio de eso, los multisectoriales estarían más que felices en apoyar ese tema para que no sea un llanero solitario el que quiere traer ese pensamiento, sino que sea un colectivo que dice necesitamos tomar ese tipo de ruta y diseñar la ruta sea empedrada, autopista o de Chaquiñán, pero que nos permita llegar a las metas o usar los tres caminos posibles para todos que confluyan en esa meta posible. Perfecto, Kurt. Mira, para mí ha sido un lujo, un privilegio, insisto, tenerte a ti en este último programa, un referente de la opinión pública, un referente empresarial siempre, desde que yo era estudiante de la universidad y luego como fui profesional, participé en Andinatel, trabajé en Valmer Chambanza y muchas otras empresas que tú estabas muy cerca. Y obviamente para mí es un privilegio tenerte, estar en contacto desde los últimos años y siempre te sigo obviamente por las redes sociales y ahora que estás a cargo de la universidad. Simplemente agradecerte, Kurt, te has tomado este tiempo, te has tomado este espacio para nosotros y qué agradable que cerrar esta temporada con estos mensajes valiosos, con estos mensajes de una visión de futuro con alguien que tiene mucha experiencia, que tiene mucha visión y que obviamente va a seguir siendo un referente para nosotros. Así es que, Kurt, si tienes espacio para las últimas palabras, encantado, queda contigo. Bueno, primero quiero agradecer esa invitación que me ha permitido tener un diálogo tan maravilloso, tan enriquecedor para mí, espero que también para el público que asiste y escucha este programa, porque yo creo que las preguntas planteadas, las inquietudes planteadas aquí siempre en tu programa son valiosas porque dan luces hacia cómo tenemos que ir hacia el progreso y la mejora del entorno del convivir en el país, hacia la tranquilidad de saber que tenemos un futuro y un futuro mejor que el que estamos ahorita viviendo. Y yo creo que, como te dije, quería hablar sobre el tema energía, porque mencionaste dos cosas. Uno, ¿qué vamos a hacer cuando se nos acabe el petróleo? Yo siempre me quedó grabado cuando aquí hubo una reunión de la OPEP en los años 70, que el jeque Yamani dijo una cosa. Dijo, la edad de la piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Eso quiere decir que vino la edad del bronce, vino la edad de los metales, vino nuevas tecnologías, sigue habiendo piedras. Y usamos las piedras para la construcción, para todo, pero ya no es el elemento principal que tenemos, sino tenemos otros materiales y ahora tenemos la industria 4, que es mucho más importante en eso. Entonces, el Ecuador, vamos a tener petróleo porque cuando empezó la producción petrolera teníamos 1.700 millones de barriles de reserva. Hoy día tenemos 4.000, 5.000 y nadie sabe si son 8.000 o 9.000. Con las nuevas tecnologías siempre va apareciendo más petróleo, pero el mundo quiere descarbonizarse. Vamos a tener que salir de la industria del carbono y como dijo, no se acabaron las piedras y tampoco se va a acabar el petróleo antes del 2100 y va a haber muchas otras alternativas hasta esa época que va a haber. Estoy metido en el sector energético y es el sector que me fascina porque todo lo que hacemos en la vida hoy día se mueve con la energía que tiene que producir el mundo. Y en eso yo digo, el Ecuador no solo tiene el petróleo y tiene que aprovecharlo mientras pueda para extraerlo y venderlo, o sea, ahora hay un grupo que se llama Coalición 1.000.000 de barriles, porque es cómo llegar a esa producción de 1.000.000 de barriles que ya se habló hace más de una década,
porque el país tiene que producirlos y exportarlos. Eso es una manera de reducir el tema de la famosa deuda, de lograr duplicar las exportaciones ya no comprometidas, sino con nuevas, pero hay que hacer una inversión de infraestructura muy nueva, mucho más grande, y crear la confianza para que vengan los jugadores internacionales para ampliar esa frontera de producción, que es posible. Pero yo como país, yo creo que debemos empezar a pensar en el hidrógeno verde, en el hidrógeno verde, porque el país tiene el privilegio de poder generar suficiente energía en el mundo, energía limpia. Tenemos proyectos como Suroriente, con el río Santiago, que podemos generar 2.400 o 3.000 megas de energía, y eso puede convertirse en hidrógeno limpio, en otras cosas que son exportables, son commodities exportables. El mundo cada día va a necesitar más petróleo. Si quieren tener energía limpia de hidrocarburos, limpio de eliminar los carbones, por ejemplo, toda la movilidad de los grandes barcos, de los aviones y todo eso, va a tener que pasarse a energía de hidrógeno. Ahora no se habla todavía, pero de energía de hidrógeno, tecnologías ya están disponibles casi 30, 40 años, y hoy día se están concretando porque ya esto cada día ahora vale 2, 3 veces más que lo que vale la energía normal, o sea, la de hidrocarburos, pero conforme la gente va diciendo vamos descarbonizando, habrán impuestos, se crearán barreras para el carbono y para nuestras exportaciones de petróleo también. Y yo creo que hay que convertirlo en productos limpios como el hidrógeno, que cuando se combustiona lo único que genera es vapor de agua o agua, y un agua que hasta puedes tomártela. Así que no debemos pasarnos a eso, y no solo va a ser un mundo eléctrico, baterías eléctricas, vehículos eléctricos, ni nada de eso. Eso es para cortas distancias, pero para lo que es largas distancias, el único producto en el mundo que es de mayor concentración de poder energético que los hidrocarburos en una forma móvil, líquida, manejable, y que hay la tecnología para el manejo, es el hidrógeno. Y tú, por ejemplo, decir un camión de esos que transportan los productos a través de Estados Unidos, no puedes ponerle el recargo de baterías porque pierdes capacidad de carga por el tamaño de baterías. En cambio, un tanque de hidrógeno llega a 600 kilómetros, 800 kilómetros, y puedes recargarlo nuevamente en 5 minutos como cargas gasolina. Entonces, eso es lo que vamos a pasar, y el hidrógeno limpio, porque tiene hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno turquesa, hidrógeno verde, y eso es de dónde y de qué fuente viene, porque hoy día la fuente más económica de producir hidrógeno es en base a gas metano, y que hay abundancia, pero si voy a usar gas metano, mejor uso el gas metano directamente y no el hidrógeno. Exacto. Entonces, ahí hay procesos que se llama hidrógeno turquesa, que es el tema de pirólisis de metano, donde capturas el carbono sólido, y el carbono sólido también se lo utiliza en forma industrial, pero en cierta medida para hacer los pigmentos negros, para muchas otras cosas, pero básicamente eso se llama un hidrógeno turquesa, que es más barato que el hidrógeno verde, pero el green hydrogen, que va a ser generado por energía hidroeléctrica o por solar o por eólica, ese va a ser el commodity de mayor valor en el mundo, y nosotros podríamos producir y exportar en cantidades grandísimas como país. Así que yo creo que hay muchas inquietudes, pero hay muchas oportunidades en lo que se llama la industria 4. Y muchas gracias por haberme invitado y tenido en este programa, deseándole a todos nuestros oyentes unas felices fiestas, unas buenas Navidades dentro de lo que puede ser hoy día, con el cuidado adecuado, y que tengamos un mejor año que el difícil año que hemos tenido en este año 2020. Hemos sabido superar los desafíos, estamos vivos, y eso hay que agradecer, que es uno de los factores importantes, y hay que cuidarse para que el año 2021 sea un año donde podamos empezar la recuperación del país. Muy bien, Kurt. Yo
feliz por toda esta conversación. En realidad hay muchas cosas que compartir profesionalmente, será en algún otro momento, en algún otro espacio que lo busquemos, pero me quedo con estos mensajes finales que son motivadores, que obviamente a uno como profesional, como técnico, como emprendedor, dice, mira, hay muchas cosas por hacer y se le quedan muchas ideas en la cabeza. Muchas gracias a ti, Kurt, muchas gracias a la audiencia, y ha sido el último programa de Agenda País 4.0. Un abrazo y hasta la próxima temporada. Bien, Kurt, ha sido extraordinariamente valiosa tus experiencias, muy motivadores a uno como profesional, a uno como emprendedor, a uno como idealista, le quedan más ideas en la cabeza por hacer, realmente motivante, fascinante lo que nos has dicho. Pero muy bien, este programa lo cerramos con broche de oro, como se dice, y yo quiero hacer un agradecimiento especial a la audiencia, especialmente a los amigos, a los familiares que se engancharon con esta idea, que nos han apoyado, pero así, inclusive en forma exigente y permanentemente. Nos han exigido a forzarnos, igualmente la calidad de nuestros invitados han sido de primera. Pero quiero hacer una mención especial a nuestro equipo de trabajo que ha estado por detrás. Primero a Enrique Velasco, quien nos dio la apertura para lo que es Conecta TV Radio, por ahí empezamos. Luego se incorporó también María Fernanda Cedeño, nuestra voz en off. Obviamente ella, por sus actividades, siempre nos ha estado un poquito alejada, pero viéndonos permanentemente, haciendo seguimiento de cómo es nuestra imagen pública, nuestra imagen comunicacional. A Marco Plasencia y a su hijo, a Marco Plasencia Jr., quienes han estado con la producción de los programas, y esto es lo que ustedes ven en los videos que se sacan todas las semanas, son producidos por ellos, y es un trabajo espectacular. También ha sido un emprendimiento y un desafío para ellos. Y por otro lado, a nuestra imagen, a nuestra publicidad, a cargo de Fabio Machado e inicialmente por Aulet Vitoria. Genial equipo, mucha gente que se ha integrado, el equipo en Loja de Cotel que nos abrió sus puertas, y este canal es retransmitido por ellos a la familia Cuevas, Ramiro y a Erwin también mi agradecimiento, y creo que me siento parte de ese grupo porque este programa también tiene sintonía en Loja por ser acogido bien como familia y como persona en mi ciudad natal. Gracias a todos, a la audiencia. Ha sido un lindo desafío, ha sido un reto, nos quedamos con muchos aprendizajes, nos quedamos con muchas lecciones aprendidas, y también esperamos que en la próxima temporada, que probablemente salga por el mes de marzo o abril, después de las elecciones, estemos con ustedes y retomando nuevos temas. Entonces, nuevamente, gracias, un abrazo fuerte y unas buenas fiestas, tanto esta Navidad como fin de año en todos. Agenda País 4.0. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición. Agenda País 4.0.